Hanikami, la timidez. Mirar hacia abajo con timidez. Hace poco, Shojin Ueyama regresó a casa, a Japón, y luego de una larga estadía en el extranjero, y observó que la mirada de la gente de Tokio había llegado a ser muy aguda. Este comentario ha sido objeto de discusión entre varias personas del mundo literario. Kunio Yanagita, la historia de las épocas Meiji y Taisho, como dedicado a las condiciones sociales. Ueyama hizo su comentario al comienzo de la época Showa, en 1926. La agudeza en la mirada de la gente de Tokio tiene una historia de más de medio siglo. Es un cuento ya viejo. Una mirada aguda, ¿significa una postura agresiva o antagónica? Tal vez, pero opino que hay condiciones particulares que han llevado a nuestra mirada, la de los japoneses, y en particular la de los hombres japoneses, se haya vuelto tan aguda. Aunque podría ser cuestionable presentar la conclusión al comienzo, creo que esta mirada más aguda refleja una especie de hanikami, timidez, o bien es una forma de hanikami. Esa mirada es la expresión facial tensa que se manifiesta en el intento de superar el miedo. Hajirai, estar avergonzado, puede ser una forma o una manifestación de hanikami. En todo caso, pienso que hanikami es el fundamento de este comportamiento también. Una mirada aguda es un hábito cultural, en especial en los hombres de las ciudades. Hajirai lo es en las mujeres. La condición previa para ambos es el hábito cultural más universal del hanikami. La expresión o el gesto más opuesta al hanikami es mirar a los otros de manera abierta y directa. En el pasado era la expresión típica de los señores feudales, los magistrados y los jefes de pueblos. El tipo de mirada a la que nos referimos al decir Kitto Misuro, Kitto Misuru, mirar a alguien fijamente, Kitto Misueru, mirar a alguien fijamente, era típico de los poderosos. Por eso la mayoría de los japoneses solo eran objetos de observación. Es más, al ser miradas de esas maneras, la única libertad que se le permitía a la mayoría de las personas era mirar hacia otro lado y no ver directamente al individuo poderoso. Mirar hacia abajo, entornar los ojos, enfocar otra cosa. Con estas actitudes la gente común iba al encuentro con otra persona. En el mundo occidental, en cambio, es una descortesía mirar hacia otro lado al encontrarse con otra persona. Me sorprendí mucho al observar que, incluso al sonarse la nariz, era cortés en Occidente hacerlo en dirección a la otra persona, mientras que los japoneses siempre miramos hacia el costado, y eso no indica rechazo al otro. Es la versión gestual de mirar, de bajar la mirada. El término hanikami es el complemento natural de este tipo de gesto. Cuando se le agrega yosei, rashi, delicadeza literalmente a la manera de una dama, llega a la dimensión de hajirai, la actitud de protegerse ante la mirada de otro. Es un gesto muy visible que se acentúa según el grado de delicadeza femenina de la mujer en cuestión. La actitud de protegerse fue en aumento a medida que la urbanización avanzó y el hecho de vivir en sociedad se volvió un fenómeno común. Creo que las muchachas campesinas e incultas de antaño no manifestaban actitudes tan evidentemente tímidas cuando se encontraban con extraños de otro pueblo, aunque experimentaran la misma angustia. Me gustaría señalar que hanikami no denota un valor especial o algo por el estilo. Refiere sencillamente a un estado emocional o psicológico, y los que son sensibles y experimentan ese estado con más inmediatez
se conocen como Hanikami-ya, personas tímidas. Esto tiene relación en la etapa de una sociedad anterior a la urbanización. En esas condiciones las personas de ese tipo eran más numerosas y más comunes de ver. Esta sensación de las que hablamos aquí no era una emoción próxima al miedo. Hace tiempo en las revistas solía haber avisos de publicidad que proclamaban cosas como Sekimen Kyofu Sho Shiyuho, cómo curar la eritrofobia. Hoy ya no se ve este tipo de avisos. ¿Será que la gente de hoy en día se ha liberado del miedo? También tiendo a pensar que algunas de nuestras artes, como el ikebana, el arte de hacer un arreglo floral, nacieron de nuestras costumbres de no mirar directamente a la cara o a los ojos de los otros. Meno yariba ganai, no tener donde posar la mirada. Es una situación muy perturbadora para nosotros. Dar una sensación a un invitado es lo más ofensivo. Dar esta sensación a un invitado es lo más ofensivo que un anfitrión puede hacer. Por eso colocamos un arreglo floral en un nicho del salón. Nuestro invitado, al contemplarlo, puede interpretar el estado de ánimo del señor, de la señora o de quienes viven en aquella casa. Y puede saberlo de manera natural, sin tener que mirar abiertamente al individuo en cuestión. Algo típico del estilo japonés en las comunicaciones. Se lo podría denominar estilo almohadón. Antaño, la habitación donde se recibía a un invitado era, por norma, la zashiki. Sashiki, un ambiente para huésped ubicado bien en el interior de la casa, en el que se colgaba un rollo de pergamino con una caligrafía y se ponía el ikebana. Pero a finales del periodo Taisho, en 1926, se introdujo una innovación, una sala de estar de estilo occidental que se llamaba Osetsuma, contigua al genkwan o vestíbulo. Esta novedad se conocía en aquellos tiempos como un estilo de vida al frente. ¿Por qué surgió este cambio? Hay tres razones. Primero, los oku, los espacios interiores de las casas, comenzaron a ser asociados a la sensación de privacidad, es decir, empezaron a pertenecer al área privada de la casa. Segundo, empezó a usarse una gyakuma, habitación de huéspedes, lo cual manifestaba la apertura hacia los occidentalización, la necesidad de demostrar capacidad de adaptación, aunque las oku, las habitaciones interiores de la casa, mantenían el estilo japonés puro. Los omote, las habitaciones de la parte de delante, es decir, las que tenían mayor proximidad con la sociedad externa, podían mostrar un estilo occidental. En tercer lugar, y esto se corresponde con la observación acerca de la mirada de la gente de Tokio, que se había hecho más aguda. La costumbre de mirar hacia un costado, como por ejemplo hacia un arreglo de flores o algo similar, fue con el tiempo suplantada por la idea de que era una demostración de modernidad, que las personas se encontraran de frente y con dignidad. Estas son las tres razones y entre ellas doy por sentado que la última era la más importante en términos de función educativa. Con referencia a Osetsuma, desde su creación hasta hoy, se acostumbra equiparar con un conjunto de muebles. También muchos siguen eligiendo ir al encuentro de otra persona sin Hanikami, prueba concreta de que continúan pensando que estar libre de Hanikami es equivalente a ser moderno. Pero aún hoy las mujeres no pueden sentirse relajadas en una sala de estar diseñada para facilitar un estilo más directo y frontal de ver al otro. Incluso se nota que los hombres de carácter más sensible o débil se ponen a fumar
en exceso en estos ambientes. He mencionado el hábito de fumar. Los japoneses fumamos mucho durante las comidas en los restaurantes o en otras situaciones públicas. Podría ser una manifestación más de Hanikami, es decir, otra manera de evitar o de reducir la tensión que se produce al encontrarse con otros individuos. No obstante, todavía en la sociedad actual taiwá, la conversación es algo forzado, una imposición. Los diarios publican notas sobre la falta de diálogo entre padres e hijos. Parece una especie de chiste. Originalmente no se suponía que los padres y los hijos tuvieran el tipo de relación que conduce o incluye tener taiwá sentados a la mesa uno frente al otro. La imagen de una madre y una hija en medio de una sincera taiwá sobre el sexo seguramente habría provocado que la gente de antaño se riera a carcajadas. Sin embargo, hoy en día se alimenta la charla íntima entre padres e hijos. Con el contexto de esta discusión sobre mirar directamente a los otros o no hacerlo, debemos recordar que teníamos en Japón una costumbre antigua y pública que se origina en los tiempos feudales. Kibishiku misueru, mirar con severidad a un fukutsumono, un individuo con espíritu rebelde. Fukutsumono, un individuo con espíritu rebelde. Además de esta instancia de mirar severamente a alguien a modo de represión, había un grupo social particularmente que se encargaba de castigar al fukutsumono en privado. Me refiero al yakuza, los bandidos japoneses. Era bastante usual antes de la guerra que surgieran problemas por una mirada que alguien diera o recibiera. Aquí la frase men o kiru, una frase vulgar que significa mirar de manera ofensiva, indica que la mirada carece de discreción de Hanikami. A pesar de que era costumbre responder a un comportamiento frontal con un castigo, tanto en público como en privado, con el tiempo las personas han logrado mirarse directamente a la cara. No obstante, como si fuera un residuo de antaño, sentimos algo de temor todavía al hacerlo. Será por eso que la mirada de la gente se ha vuelto aguda, justamente por el esfuerzo de reprimir aquel temor. La agudeza de la mirada de hoy no es un ataque contra los otros, es el efecto de dirigir lo temible hacia adentro, contra sí mismo. La interpretación que acabo de hacer es el resultado de reflexiones propias en torno al tema. Es posible considerar otra perspectiva y aventurar otra interpretación. Como ya dijimos, en nuestra época es más probable que dos personas que van por la misma calle sean desconocidas. Ya no las vincula una costumbre o un sentimiento, sino un sistema de leyes. La obediencia a la ley permite a una persona ser un kojin, un individuo privado. Si es protegida por las leyes perfectas como aquellas de las que hablé previamente, puede ser un kojin en vez de un taikojin, un individuo que ve al frente, sin tener que cumplir con las formas de las costumbres. Es admisible que la mirada de una persona sea tan aguda que parezca una expresión de desdén. Ese gesto puede ser lo que antes se llamaba meno kowasa, lo temible en la mirada. Meno kowasa, lo temible en la mirada. Es notorio que el sexo de la persona no produzca diferencia alguna al respecto. Tanto un hombre como una mujer que camina por la calle puede mostrar un kowaime, una mirada aguda.